8 de la mañana, 3 minutos. Vamos a saludar al concejal por la Alianza Verde, vicepresidente del Consejo de Bogotá, Luis Carlos Leal Angarita. Concejal, buenos días. Gracias por estar en Red Más Noticias. Jen, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues es que un fallo judicial salió del demandante, que es el concejal Luis Carlos Leal, que obliga a que las ARL deben dotar a todo el personal médico con equipos de bioseguridad. La pregunta es, ¿esto no había sido una indicación, una instrucción que se había dado desde el mes pasado por parte del Gobierno Nacional, concejal? Sí, en varias oportunidades el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y a través de decretos presidenciales, había denominado en múltiples oportunidades la enfermedad del COVID-19 como una enfermedad de riesgo laboral y había obligado y había conminado como tal a las ARLs a que prestaran este tipo de elementos de protección personal, a que tuvieran todas las garantías y es más, destinó un presupuesto específico para que todas las ARLs se pusieran en el trabajo de dar todos los elementos de protección personal a las ARLs. Desgraciadamente, varias entidades y organizaciones médicas a nivel nacional hicieron encuestas y encontraron que más del 80% de los trabajadores de la salud no tenían elementos de protección personal, que más del 60% tenían que pagar de sus propios recursos para poder tener estos elementos de protección personal, y esta fue la motivación por la cual hicimos y radicamos esta tutela que afortunadamente falló a favor de los trabajadores de la salud de todo el territorio nacional y aún es reforzada por un nuevo decreto presidencial que saca el doctor Iván Duque el día de ayer, el 676, donde nuevamente vuelve y clasifica el COVID-19 como una enfermedad laboral y vuelve y hace el llamado a las ARLs a la entrega obligatoria de los elementos de protección personal para todos los trabajadores de la salud durante el periodo de la emergencia de manera constante y permanente, como lo dice la tutela también. Pues concejal, sin lugar a dudas el fallo de esta tutela a favor de los profesionales de la salud es importantísimo porque ya tenemos en el país 760 de estos trabajadores contagiados. Ya con este fallo en firme, ¿qué debería entonces pasar? ¿Y cuándo debería empezar a pasar? Bueno, este fallo les da 24 horas a todas las ARLs para otorgar todos los elementos de protección personal. Pide a las entidades prestadoras de servicio que hagan un reporte a las ARLs de quiénes son sus trabajadores para poder dar este tipo de elementos de protección personal. Pero cada trabajador, y nosotros lo hemos puesto en todas las redes y está a disposición de todas las personas que lo quieran descargar, únicamente con el fallo tienen que acercarse a la ARL o enviar a la ARL esta solicitud y este requerimiento para que en el término de lo más rápido, las 24 horas que da como máximo después de ser notificada la ARL, les sean entregados los elementos de protección personal. Y hay que hacer una recomendación, tiene que ser de manera permanente y constante, es decir, lo puedo exigir cuantas veces sea necesario con tal de que me tengan que dar los elementos de protección personal por todo el periodo que dure la pandemia. Desgraciadamente, bueno, la emergencia sanitaria como está explícito como tal en el decreto y como está en la tutela. Desgraciadamente, el gobierno no entendió de manera temprana y oportuna y no hizo el abastecimiento suficiente de elementos de protección personal y sabemos que es difícil, pero no por esto podemos dejar desabastecidos a las personas que están en la primera línea, quienes están sacrificando no solo su vida, sino la vida de sus familias, porque aparte pueden llevar el virus a su casa. Y aparte, si se nos enferma un trabajador de la salud, es algo mucho más grave que se enferme cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque esta persona deja de prestar servicios en salud a muchas otras personas y además está en contacto obligatorio por su trabajo con muchas otras personas. Luego deja de prestar el servicio para quienes se puedan beneficiar y fuera de eso puede ser también un factor transmisor o vector de la enfermedad. Concejal, sin embargo, si el gobierno da una instrucción y la dio hacia mitad de abril, si no estoy mal, si se da el fallo de esta tutela a favor del personal médico que le debe garantizar las ARLs todos estos elementos de bioseguridad, si no se cumple, a pesar de este fallo, ¿qué otra instancia hay? ¿A dónde pueden acudir? ¿Se puede hacer una contrademanda? Claro que sí, porque se está violando un derecho que ya está exigiendo el judicial. Digamos, aquí ya tenemos dos partes, la parte ejecutiva que lo estaba solicitando desde hace mucho tiempo y la parte judicial que también se está sumando en esta oportunidad. Y la tutela no solo falla contra las ARLs, que también es muy importante, falla contra el Ministerio de Salud por no dar estas garantías, por no exigir a estas entidades que esos decretos que se emitieron se hubieran cumplido de manera oportuna. Y concejal, ¿y este fallo hasta qué punto va a ayudar a que se acabe como ese limbo que había sobre cuál era la función y hasta dónde llegaba la responsabilidad de las ARL? Porque sí hay que reconocer que esta pandemia lo que hizo fue desnudar esa situación en la que unos se decían los locos y los otros como que no entendían realmente para qué se habían diseñado las ARL y hasta dónde tenían que llegar.
No solo desnuda esta situación, y la verdad es que el juez fue demasiado juicioso en su sentencia y da la oportunidad de empezar a crear jurisprudencia a partir de esta figura que hemos visto el día de hoy, que devuelve derechos fundamentales como los que tutelamos, que fueron la vida, la salud, la familia, el bienestar personal, el trabajo digno. Todo ese tipo de derechos son los que vinculamos y los que estamos viendo que están siendo violados categórica y sistemáticamente por parte de estas entidades que tradicionalmente se han dedicado a recibir los dineros del recaudo y a no hacer mucho por los trabajadores en todos los sentidos, ni siquiera nada más en los trabajadores de la salud. Ahora, concejal, hay otra problemática de la cual hablábamos hace algunos días y es el tipo de contratación que puede llegar a tener alguna parte del personal de la salud, que no son contratados directamente por una institución, sino que son contratados por una SAS que ellos tienen que hacer para que puedan ejercer su labor. En ese caso, el contacto con la ARL es de la SAS. La ARL también podría decir, bueno, es que de parte de X o Y empresa SAS no me han venido a hacer ningún reclamo. ¿Qué pasaría allí? Por eso es importante que estemos articulados absolutamente todos y estemos en el mismo sentido, en tratar de enviar los reportes lo más juicioso y lo más rápido posible para poder exigir que todas las ARL lo cumplan. Independientemente del tipo de vinculación laboral, mientras yo tenga esa figura de trabajador de la salud, el riesgo que está estipulado como trabajador de la salud y la vinculación a la ARL está obligada a darme el tipo de elemento de protección que yo necesite, así yo sea cotizante independiente, como es la figura de la mayoría de los trabajadores de la salud. Porque es que ni siquiera es que no estén vinculadas a una entidad o a una SAS, es que la mayoría nos contratan de manera independiente, con contratos bastante precarios, con contratos completamente inestables, que no van allá más allá de un mes, que no permiten ningún tipo de formalidad a la hora del trabajo, que en parte de prestaciones son bastante precarios y que son bastante leoninos en todos los descuentos que se hacen por ley para este tipo de vinculaciones laborales. Como ya lo decíamos, este fallo es un logro importantísimo, pero concejal, explíquenos algo, ¿cómo se dio este fallo en Bogotá va a cobijar solamente a los trabajadores de la capital? No estamos hablando de que este fallo cobije a los trabajadores de la salud de todo el país. No, este fallo tiene una particularidad. Y es que a pesar de que nosotros hicimos una convocatoria para que trabajadores de la salud de toda la ciudad y de todo el país se vincularan como accionantes de la tutela, tuvimos una respuesta de pocos trabajadores de la salud, 3 se vincularon realmente como accionantes de la tutela. Nosotros hicimos la labor de coadyuvar junto con otras agremiaciones y es muy importante dentro del fallo que en el artículo 2 se usa un término como tal legal donde dice otorgando el efecto intercommunis para que sea aplicable a todo el grupo de personas pertenecientes al personal de la salud que laboran en clínicas y hospitales del territorio nacional. Es decir, amplió porque entiende que estos derechos están siendo vulnerados y que pueden ser vulnerados en todo el territorio nacional a todos los trabajadores y a todo el personal de la salud. Luego está cobijando absolutamente a todos los trabajadores independientemente de su profesión, de su labor, de su categoría, lo que desempeñen dentro del hospital o clínica y que sea en atención de la emergencia sanitaria y que sea personal de la salud va a tener este beneficio y está cobijado por esta tutela y por esta sanción. Pues es el concejal Luis Carlos Leal Angarita. Gracias por estar con nosotros aquí en Radma Noticias y bueno, esperamos que las ARL cumplan. Así es, estaremos muy pendientes vigilando de que así sea y si no generando las acciones legales pertinentes para que se generen las sanciones respectivas ante entidades que no han funcionado por mucho tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por estar aquí y a todos los que nos estaban viendo en estos momentos.